En este video vamos a ver cómo instalar el nuevo sistema de pago LACAN en el GT Media V7S5X. El sistema LACAN es un sistema de pago tipo IKS, el cual está en algunos decodificadores GT Media por el momento. Entonces, en este caso, para el V7S5X vamos a requerir de una memoria USB, ya que vamos a actualizar el firmware que va a contener el nuevo sistema. Después de que actualicemos el sistema, vamos a ver cómo activamos el sistema mediante un código el cual tenemos que comprar en una página. Entonces lo primero es tener una memoria USB que ya tenemos por aquí ya conectada, y lo siguiente es ir a este enlace, el cual voy a dejar abajo en los comentarios o en la descripción, y aquí es donde vamos a comprar el código. Pero principalmente o primeramente lo que vamos es a descargar el firmware para el V7S5. Aquí encontramos otros modelos los cuales son compatibles con LACAN: el V8X, V9 Prime, V8XS, V7S5X. Entonces en este caso le damos clic aquí para el V7S5X, le damos clic ahí y se nos abrirá esta página. Le damos aquí clic derecho en este archivo, el que dice .bin, clic derecho, y le damos descargar. Nos saldrá esta página y le damos aquí en download. Nos preguntará, en mi caso me pregunta dónde lo deseo descargar. Yo le voy a decir que en la memoria USB. En el caso de que no les pregunte dónde descargar, lo más seguro es que se va a descargar en la carpeta de descargas. Entonces tienen que buscar un nombre de archivo similar a este. En este caso le doy aquí guardar y va a comenzar a descargar. Cuando ya descargo, vamos a verificar a la memoria y ya lo tenemos aquí. Entonces lo siguiente es proceder a desconectar la memoria para pasar al decodificador, que lo tenemos por aquí. Y conectamos la memoria USB. Ya nos detectó la memoria. Aquí podemos ver la tabla de información del equipo, que una vez actualicemos con el LACAN va a cambiar. Entonces le damos atrás y nos vamos aquí, acá, y le damos en actualización USB. Pero antes, como yo ya tengo lista de canales, no los quiero perder, lo que voy a hacer es un respaldo de todo, de la base de datos de usuario, y le doy comienzo para guardar mi lista de canales, ya que cuando la actualice se va a borrar todo. Pero si no tienes lista de canales, puedes ir directamente aquí a actualización, y como es el único archivo que tenemos en la memoria, solamente le vamos a dar comienzo. Le decimos que sí, y esto lo que va a hacer es instalar el nuevo sistema ya modificado para soportar LACAN. Una vez esté ya actualizado el equipo, nos va a salir un aviso, el cual nos va a pedir un código de activación. Ese código de activación lo tenemos que comprar en el enlace que mostré ahorita. Ahorita vamos a seguir los pasos. Esperamos aquí que se actualicen. Como podemos ver, el equipo aquí indica que está grabando. Esperamos. Este sistema LACAN da soporte
a los canales claros del 70W y a los canales Movistar del 61W. Y como pueden ver aquí, al iniciar siempre nos va a pedir el código de activación. En este caso, como no lo tenemos, le damos el botón verde cancelar y lo podemos usar normalmente. En mi caso, digamos, como ya perdí los canales, lo que voy a hacer es restaurar. Y como ven aquí, la tabla de información cambió indicándonos que el modelo es un LA-V7S5, queriendo decir que sí actualizó con LA-CAN. Te le doy aquí en USB Upgrade y lo muevo aquí al lado y le digo User DB para que me traiga los canales. Te le digo que sí y dice que se va a reiniciar. Entonces ya vuelve y me sale el aviso de que ingrese el código de activación y ya, como podemos ver aquí, ya tengo la lista de canales. Entonces pasemos al computador para explicarles cómo comprar el código de activación. Cerramos esto aquí, esto acá. Y como les dije, en este enlace vamos a comprar el código de activación, el cual vale $20 y que puede llegar a su correo en 24 horas aproximadamente. Este servicio tiene una duración de 2 años desde que lo compras. Tiene una duración de 2 años y vale solamente $20 y soporta 2 satélites. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, como dice aquí, periodo de uso de 2 años. Paquetes programas Movistar 61, paquete programa satélite Claro América Norte W, compatible para su uso en los siguientes dispositivos. Aunque aquí faltan más, ya que aquí están todos los que son compatibles. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es darle a ir comprar ahora. Y aquí ingresamos aquí llenamos los campos como nombre, apellido, dirección de correo, muy importante que sea un correo personal, ya que aquí es donde va a llegar el código y debemos ingresarlo en el receptor. La región o país, en mi caso es Colombia, ponemos la dirección, detalles de la dirección, estado o departamento o distrito, ponemos un teléfono y aquí adicional. Lo siguiente sería darle en pago y dependiendo del país nos va a habilitar las formas de pago que tenemos en nuestro país. En Colombia está pago por PSE, pago por billetera digital, pago por su red, pago por Efecti y pago con tarjeta de crédito. Yo lo que recomiendo es que si no están familiarizados con tarjeta de crédito, paguen por PSE y lo debiten de su cuenta de ahorros. O si tienen afinidad con tarjeta de crédito, les recomendaría que usaran tarjeta de crédito, ya en el caso de pronto de que compren el código y pase algo y no les llegue, puedan recuperar el dinero hablando con el banco y diciéndoles que tuvieron un intento de fraude y que les devuelvan el dinero. Entonces el banco les devolverá el dinero a ustedes. Entonces aquí metemos todos los nombres, número de la tarjeta y los datos de la tarjeta. Importantemente el correo al cual quiere que nos llegue la información. Para PCM escribimos el nombre, indicamos la cédula, la dirección de correo, le damos en confirmar
y nos dará los valores en pesos colombianos o en la moneda el cual hayamos elegido el país. Una vez aquí le damos en confirmar, pero yo le voy a dar atrás y va a aparecer como si hubiera comprado un código. Le damos aquí a actualizar. Yo lo estoy dando a actualizar es para que intente procesar la compra. Veo que no dio. Te le damos otra vez acá. Usted tiene que seguir todos los pasos de comprar y le saldrá el aviso de que en unas cuantas horas les va a llegar a su correo el código de activación, el cual lo van a introducir en el decodificador. Eso sí, el decodificador debe estar conectado a internet. Debe estar conectado a internet para que pueda habilitar el servicio. No es de dos antenas, es usando solamente internet. Entonces pasemos al decodificador y les voy a enseñar cómo se ve cuando introducimos ese código que nos va a llegar al correo. Entonces, estando aquí en el decodificador, tenemos que irnos al apartado de acá donde dice Network Red y le damos aquí código de activación setting. Aquí introducimos nuestro código de activación y después le damos en el botón rojo Save y se nos habilitará ya los canales. Momento aquí yo escribo mi código de activación. Y una cosa más, ese código de activación solamente funciona por un equipo, por un solo equipo. No se puede un código para varios equipos, sino solamente para uno, ya que el servidor solamente acepta una sola conexión. Entonces voy a introducir la clave aquí o el código de activación y le muestro los canales funcionando. Así que es momento. Una vez ya introducido el código de activación y conectado a internet, escaneando ya el satélite, nos va a aparecer aquí LACAN SM Ready y ya estando aquí podemos verificar. Y aquí podemos ver funcionando. Entonces, no siendo más, hasta aquí el video. Disfruten. Adiós. Recuerde que es de 2 años el servicio y es muy barato para 2 satélites y por 2 años, $20. Y más con un equipo de buena calidad como este y muy barato. Así que no siendo más, adiós.